hacer la grabación. Recuerden, las grabaciones van a estar subidas al aula virtual, están subidas ya en del día de ayer. Pueden revisarlas las veces que deseen. Perfecto, entonces vamos a revisar los temas que nos quedan pendientes. Ok. Voy a ver, ¿es este? No. Perfecto. Correcto. Ok. Avanzamos entonces a la parte final e ingresamos ya prácticamente a nuestro currículo. Tomamos nuevamente lo que vimos anteriormente con el fin de partir de esto. Para la elaboración del currículo educativo del Ministerio de Educación y que está presente sobre todo para el plan decenal 2016-2025, se toma en cuenta el denominado diamante curricular propuesto por el Ministerio de Educación desde el año 2010. Para ello, siempre tomar en cuenta los propósitos, los contenidos, la secuenciación, la metodología, los recursos y evaluación. Con eso se presenta entonces este primer cuadro. Vamos determinando los niveles de concreción curricular que bien lo manifestaron ustedes el día de ayer en las preguntas de evaluación diagnóstica. 3 niveles de concreción curricular en nuestro proceso educativo en el Ecuador. El primer nivel, denominado macro currículo, es el que desarrolla el Ministerio de Educación, si hablamos como hace momentito, es el documento oficial, es obligatorio, como tenemos acá, currículo nacional obligatorio, es prescriptivo, es decir, se ha elaborado y tiene que aplicarse a todos los niveles que está tomando como referencia la ley de educación. Perfecto. El segundo nivel es el mesocurricular, que va directamente involucradas a las instituciones educativas. Es el denominado currículo institucional y aquí hay 2 partes que a veces nos olvidamos. El uno, fundamental, el proyecto curricular institucional. Ya veremos un poco más adelante. El proyecto curricular institucional es parte del proyecto educativo institucional, del PI. Hoy es parte fundamental. Cuando se presenta el proyecto educativo institucional que nos solicitan cada 4 o 5 años, debemos presentar también el proyecto curricular institucional. Unos años atrás se presentaban indistintamente, no había problema. Hoy es parte fundamental. Y el plan curricular anual. Este plan curricular anual nace del proyecto curricular institucional. Y de igual manera, este proyecto curricular nace del currículo obligatorio. Entonces, tenemos en este caso un contexto dispuesto prescriptivo. Al segundo nivel ya es flexible, les decíamos el día de ayer, no es solamente al tercero. ¿De qué depende? Primero debe existir un diagnóstico institucional. Las gráficas son elocuentes. No podemos mencionar las necesidades de los estudiantes institucionales de una institución de pronto en el centro de la ciudad que una institución urbana marginal o mucho más todavía una institución en sector rural. Depende de los contextos, las necesidades, las situaciones. Y de eso depende, valga la redundancia, el que se elabore el proyecto institucional. ¿Qué tipo de estudiante, además de los 3 pilares que exige sobre todo para el bachillerato, podemos tener un contexto que es propio de nuestra institución y del sector? Y este nos permitirá elaborar cada año el plan curricular anual que corresponde efectivamente para cada área. Repito, es flexible. El primero es prescriptivo, no es flexible. Y el tercer nivel, que es el propio, el que estará directamente con los docentes, es el denominado micro currículum.
está directamente cubierto como currículo de aula. Corresponden las planificaciones de aula. Y en esta van incluidas las adaptaciones curriculares individuales y grupales. El docente tiene que haber realizado, se supone, un diagnóstico situacional del estudiante las primeras semanas del periodo lectivo, levantando información para reconocer en qué nivel se encuentra del conocimiento de la asignatura en cuanto al desarrollo de las destrezas que estaban corroboradas el año anterior. Así de sencillo. Entonces, el diagnóstico tiene que ir sobre todo en base a reconocer si han desarrollado los logros educativos el año anterior, no el presente año. El presente año vamos a desarrollarlo. Y a veces algunos profesores se equivocan porque elaboran el diagnóstico con lo que van de pronto a trabajar, entre comillas, a dictar ese año lectivo. No, basado en eso. Para eso es el trabajo, sobre todo, que se desarrolla o se debe cumplir en las áreas. En las áreas estarán presentes todos los docentes encaminados dentro de ese contexto, sobre todo de la institución. La área de ciencias naturales, donde están incluidas ciencias naturales, biología, química, y además, de acuerdo a la ley de educación, física. La área de matemática, todo lo que tiene que ver con matemáticas. El área de ciencias sociales, todos los que tienen que ver con el desarrollo de geografía, historia y todas las ciencias sociales, etcétera. Y si tenemos de pronto especialidades técnicas, áreas técnicas. Valga la redundancia, aquí están entonces involucrados todos los que deben desarrollar el proyecto curricular institucional y el proyecto curricular anual. Y entonces de este desarrollarán las planificaciones respectivas que van a aplicarlas en el aula. Y por eso también es característica flexible. Tenemos los 3 niveles de concreción curricular. Perfecto. Veamos un poquito aquí la parte explicativa, como acabé de mencionar. El primer nivel es el macro currículo, disposición del Ministerio de Educación, currículo obligatorio, prescriptivo. Aquí tenemos los denominados aprendizajes básicos imprescindibles. Esos no los podemos quitar. Cada nivel, con cada asignatura, tiene las destrezas, los aprendizajes básicos imprescindibles, que no se puede obviar, no se puede cambiar. El segundo nivel de concreción educativa es el mesocurricular, dijimos, instituciones educativas, currículo institucional, PI, PCI, que es flexible. Aquí podemos encontrar los denominados aprendizajes básicos deseables, según el contexto. Entonces, una vez que hemos alcanzado los básicos imprescindibles, entonces podemos nosotros colocar en nuestro currículo, dependiendo de las características de los estudiantes, para que no se aburran, porque tienen un nivel de adaptación fácil y el desarrollo intelectual, dependiendo de las áreas, entonces subo un poquito el nivel. Estos aprendizajes básicos deseables muchas veces corresponden al aprendizaje básico imprescindible del siguiente nivel. O sea, se adelantan, le dan una herramienta más, van formando en este caso su contexto, tienen las previas mucho más adelantadas. Pongámosle un ejemplo, la institución que les decía, Teodoro Gómez, tiene matemática y matemática superior en tercer nivel, pero el tercero de bachillerato es el último, con la idea de tener, esos tendrían que ser los denominados aprendizajes deseables, básicos deseables, porque le estarán dando herramientas al estudiante para que pueda desarrollar sin inconvenientes el nivel que sería superior. Aquí vendría a ser en el caso que podrían haber aprendizajes deseables en cada curso o grado inferior que le permita desarrollar fácilmente lo que ven en superior. Depende el contexto, no puedo poner. Hay que tener mucho cuidado porque de pronto algunas autoridades educativas y el mismo consejo técnico académico, por tratar de sobresalir o qué sé yo, puede estar metiendo alguna propuesta que puede romper los esquemas y terminar cansando hasta los estudiantes. Hay que tomar en cuenta las características, no porque la institución A está haciendo esto, la institución B también y la mía también. Tengo que ver las necesidades y la situación en la que estamos manejando. El tercer nivel que dijimos, docentes currículum aula, planificación en el aula, adaptaciones curriculares individuales, grupales, son flexibles.
Aquí tenemos aprendizajes básicos deseables según el contexto. Aquí puede haber ese contexto. No se olvide que mis planificaciones, tanto en la mesa y en la micro, no puedo obviar los denominados aprendizajes básicos imprescindibles. Eso es importante. Y por último, en este tercer nivel determina los aprendizajes básicos deseables según la realidad socioeconómica del estudiante que acabé de mencionar. Por ejemplo, quiero desarrollar de pronto destrezas en el manejo de las TIC y me encuentro en un sector urbano marginal o un sector rural en donde a duras penas tenemos luz eléctrica. Pero yo como quiero desarrollar, exijo a los papacitos que compren laptops, que compren tablets. Ojo, depende de las características, la funcionalidad, la situación. O tenemos en nuestra institución, pero las tareas que les envío tienen que desarrollar durísimo en casa. Tiene que elaborar de pronto presentaciones, PowerPoint, presentaciones bueno, y de pronto el contexto no me permite. Todo sobre la base de los valores, no olvidemos, de justicia, innovación y solidaridad, ya damos cuenta, que es el ejercicio de ciudadanía, proyecto de vida, desarrollo personal y acreditación. Los tres pilares fundamentales que ha establecido el Ministerio de Educación en su proyecto curricular como perfil de salida del estudiante que se gradúa en las instituciones educativas. Bien, vamos entonces ubicándonos en contexto con estas realidades. Los niveles y subniveles del sistema nacional ecuatoriano, nacional educativo ecuatoriano. Aquí tenemos niveles: educación inicial, educación general básica y bachillerato general unificado. Eso es todo. Entonces debemos comenzar a manejar correctamente la terminología, los conceptos. Niveles: 3. Educación inicial, educación general básica y bachillerato general unificado. Si quiero también establecer un poco más allá como un sistema general educativo del país, podría ser como un cuarto nivel, en este caso la universidad o el sistema de educación superior. Subniveles de los anteriores tenemos inicial 1 e inicial 2. Depende también el desarrollo cronológico, la edad que tiene cada niño. En educación general básica, preparatoria, básica elemental, básica media y básica superior. Y del bachillerato general unificado, lo que tenemos no como subniveles, sino denominar asignaturas del tronco común. Eso es importante porque en cuanto a bachillerato, si tenemos bachillerato técnico, tienen las asignaturas del tronco común. Y fuera de esas asignaturas del tronco común, tienen las asignaturas técnicas, es decir, un bachillerato técnico tiene más cantidad en cantidad. Y hablemos términos que sean viables, calidad de conocimiento y de formación, con las asignaturas que le van a permitir desarrollar ese proceso técnico. Vamos a suponer de que estamos en agropecuaria, en las asignaturas normales del tronco común, aquí tenemos lo que es lenguaje, literatura, lo que es inglés, lo que es química, biología, sociales, incluida ahí dentro de sociales, aspectos filosóficos, etcétera. Tronco común, todos tienen que cubrir eso. Hasta ahí se queda el bachillerato general unificado. Y el bachillerato técnico tiene esas, y además de esas tiene de pronto apicultura, tiene floricultura, tiene, bueno, asignaturas directamente involucradas con el quehacer de su tecnología, o en este caso de su bachillerato técnico. Entonces, denominada así, educación ordinaria. Esto es normalmente considerado como educación ordinaria desde el primero hasta el bachillerato. Hablemos de una educación ordinaria común y tomando en cuenta desde el punto de vista de la edad de los estudiantes. Edad de los estudiantes. Vamos a esto porque también nuestro sistema educativo también toma como referencia la denominada educación extraordinaria. ¿Qué es eso? Educación extraordinaria, no compensatoria, sino extraordinaria, tomada como referencia desde educación básica elemental, básica media y superior, es decir, lo que era antes la escuela. Es decir,
¿A quiénes estarán dentro de educación extraordinaria? Y puedo mencionarles porque esa es la característica de mi institución. Son aquellas personas que pasaron ya el tiempo de la escolarización común o normal de acuerdo a su edad cronológica. Así es. Y se habla de un rezago escolar. ¿Cuándo se considera rezago escolar? Cuando un estudiante que ha estado en una institución común ha salido de la institución o del sistema escolarizado 3 años seguidos como mínimo y está fuera del proceso y se ha tardado ya su desarrollo educativo. Entonces, la educación extraordinaria es esa que denominamos para jóvenes y adultos. La educación para personas se denomina PCEI. ¿Qué significa? Personas con escolaridad inconclusa. Hoy el Estado tiene algunos programas que tratan de llegar a esta parte fundamental y entregando hasta los títulos de bachiller a personas que han pasado la edad. Por ejemplo, quienes no tienen formación, en este caso de los primeros niveles, preparatoria básica elemental, básica media, es decir, la escuela común que era antes, entonces ellos tienen el programa de alfabetización. Y en estos programas de educación extraordinaria son rápidos, en donde, como ya son adultos, ya la formación es diferente a través de módulos. Y realizan, en este caso, los exámenes, las pruebas de ubicación. Y lógicamente, el proceso escolar en tiempo va a ser mucho más rápido. Mucho más rápido. En 2, 3 años ya terminan la primaria, entre comillas, como mencionan. En un año y medio terminan la secundaria, en este caso hasta educación básica superior. Educación básica superior. Entonces, por ejemplo, para llegar en el caso de educación básica superior, lo que sería el octavo de educación básica, por ejemplo, las instituciones para personas con escolaridad inconclusa deben tener mínimo 15 años de edad. Así es. 15 años, no puede atenderse a chicos como algún momento en un proceso, chicos que perdieron el año en un colegio, se van a esos denominados así, instituciones a distancia, dicen, no, es semipresencial, característica de educación extraordinaria, no cumple la edad, no pueden ingresar. Y por eso se habla de 3 años de rezago escolar. Para ingresar al noveno debe tener mínimo 16, al décimo 17. Primero de bachillerato mínimo 18 años. Segundo de bachillerato mínimo 19 años. Y tercero de bachillerato mínimo 20 años, no menos. A ellos es considerado educación extraordinaria dentro de los procesos y que tengan, como dije, en este caso, el rezago escolar. Pero, de acuerdo a la normativa, ellos tienen el mismo plan curricular que la denominada educación ordinaria como los demás. Tienen el mismo proceso curricular, la misma característica, determinadas evaluaciones ya tiene del contexto microcurricular, cómo van a realizarla, pero la misma preparación es más. Ellos al momento de salir obtienen un título de bachiller que les acreditan poder seguir estudiando en las universidades. Lo importante de esto, o resaltar en este caso, lamentablemente, bajo esta consideración, han comenzado a existir instituciones fantasmas que les están de pronto sacando el dinero del bolsillo a los estudiantes desesperados. Hay personas que de pronto trabajan en un municipio, trabajan en el Consejo Provincial, trabajan en una empresa y no pueden ascender porque no tienen el título de bachiller o no pueden seguir estudiando en la universidad. Entonces estas personas por el tiempo también y de estudio buscan alternativas y por ahí en internet algo dice institución que le brinda el bachillerato en 1 año. No existe eso por si acaso. Y cuando vayan, díganles cuál es el número oficial de registro en el Ministerio de Educación. No les van a entregar. Entonces, hay el denominado educación extraordinaria que tiene una cantidad de tiempo que debe cumplir y el plan. Igual que los otros, si no cumple, si no hace todo el trabajo, si no se acredita, pierde automáticamente también los niveles. No puede pasar. Así es. En ese caso, pues las personas a veces han ido a instituciones particulares que hasta por un oficio pagan, sobrepagan y qué sé yo, para sacar cualquier cosa, hasta para sacar, les cobran desde el momento que están ingresando a la institución. Eso nos han contado a nosotros, por ejemplo. Y en cuanto al desarrollo, muchas veces de clases ni siquiera la tienen, simplemente van, le dicen, les entregan un libro
y luego ponen el nombre y tienen notas. Pero al final, como no son reconocidas por el Estado, simplemente no tienen ninguna certificación, ni mucho menos ni les devuelven el dinero. Hay que tener mucho cuidado con eso. A eso hay la educación extraordinaria. Y el bachillerato rapidísimo que se denomina estaría dentro de esta educación extraordinaria, que realizan justamente en determinado tiempo, pero se está viendo de que no se cumple realmente los niveles, los estándares de calidad. Aquí nuevamente otra apreciación, ya con lo que acabamos de mencionar, con las edades. Educación inicial 1 y 2, que no es escolarizado y comprende a infantes, va desde los 3 años y de 3 a 5 años. Hasta ahí están, si hablamos de edades. La preparatoria, que es el primero de grado de educación general básico, 5 años. Básica elemental, el segundo, tercer y cuarto grados, de 6 a 8 años. Básica media, que corresponde 5, 6, 7 grados, en este caso van de 9 a 11 años. Educación básica media. Y la educación básica superior, octavo, noveno, décimo, de 12 a 14 años. Por eso les acababa de decir, por lo menos debe tener 3 años de rezago. Significaría que el estudiante que va aquí al octavo debería tener mínimo 15 años en educación extraordinaria. Vea, todo tiene su complemento, su contexto y está bien. Hay sitios, por ejemplo, que este tipo de educación de pronto no se comprende por las autoridades. Por ejemplo, en sectores urbanos marginales, donde solamente existe educación básica elemental, hasta el cuarto, quinto y hasta el séptimo grado, cuando más, educación básicamente, no hay básica superior ni bachillerato. No les permiten ingresar y no hay otra institución y viven lejos y no tienen el dinero. Entonces, debería haber una propuesta en el que de pronto se pueda realizar bajo las consideraciones un tipo de educación extraordinaria, porque no hay donde se eduque. Entonces, si el Estado está mencionando de que es obligatorio y de acuerdo a la ley, la educación es un derecho para todos, a veces se está coartando esa situación. De pronto se ha avanzado algo con aquellas personas privadas de la libertad. Hay un programa muy especial, fundamental, mi institución está trabajando con eso y con el ministerio, en el cual nosotros ingresamos con los problemas que existen y actualmente sobre todo y los peligros, un docente, lo único que vamos armados es con todo el valor y con todas las ganas de compartir y mejorar la sociedad. Y a veces el peligro es constante. Entonces, estamos aquí en el Centro de Privación de Libertad de Adultos, en la cárcel, aquí en la ciudad de Ibarra, especialmente en bachillerato, en educación básica superior y bachillerato, y en el CAI, Centro de Docente Infractor, conocido muy generalmente como el correccional de jóvenes aquí en la ciudad de Ibarra, que también ahí tenemos la presencia con el trabajo, sobre todo que se desarrolla durante el periodo lectivo. Y nos ha dado unos buenos frutos. Hay muchos chicos, sobre todo de aquí del Centro de Docente Infractor, que van cumpliendo su proceso y salen de la institución, a veces les falta un curso y terminan con nosotros o terminan en otra institución. Y quieren continuar estudiando, o sea, buscan alternativas de ya no pertenecer a ese problema social. No digo que todos, pero sí se logra. Como dicen, si logro rescatar a uno de todo eso, estamos cumpliendo, ¿no?, nuestra misión. Es peligroso, pero nuestra misión, miren hasta dónde va. Hay un convenio entre, hablemos, las tres partes, directamente son dos, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia está directamente involucrado, en este caso, quienes manejan los centros de infractores, las cárceles y estos centros. Pero ahí está el Ministerio de Justicia, en todo caso los tres, porque tienen jerarquías y disposiciones. En donde se supone el principio fundamental es la seguridad del docente. Lamentablemente no se cumple. Mis compañeros de la unidad educativa del Tungurahua y especialmente de Cotopaxi, donde se encuentra la cárcel de Latacún, dice que han vivido amargas experiencias en estos últimos momentos. Pero es gratificante porque las personas que están ahí con nosotros trabajando, así sea un cuartito donde la luz apenas llega, un sifón destapado, bueno, esas son las formas en las que trabajamos, compañeros, y buscamos la alternativa y buscamos de que las cosas sean de mejor manera. Entonces dicen,
Y ha sucedido que estas personas nos resguardan, nos evitan, van adelante, van alrededor nuestro, pero sí es un poco complicado, hasta a veces da miedo. Bueno, y por último tenemos el bachillerato en ciencias y bachillerato técnico, los últimos 3 cursos, primero, segundo y tercero, que van normalmente de 15 a 17 años. Eso es. Por eso una persona que de pronto ya rebasa esa edad no puede ingresar al sistema normal o al sistema de educación ordinaria. Puede buscar en sistema de educación extraordinaria. Una vez que tiene el bachillerato, puede dar las pruebas que están dispuestas para ingresar a las universidades públicas o puede ingresar a las universidades particulares si tiene, en este caso, la cantidad económica necesaria. Tomamos en cuenta entonces esto, el perfil del bachillerato ecuatoriano 2016, así dispuesto en el plan decenal. 3 pilares fundamentales: justicia, innovación y solidaridad. Todas las asignaturas, todo el proceso educativo curricular, desde niveles inferior hasta el bachillerato, deben ser desarrollados en función de lograr estos 3 valores fundamentales: justicia, innovación, solidaridad. Bien, para culminar el día de hoy, vamos en este caso a hacer una reflexión nuevamente con ustedes sobre el perfil del bachillerato del Ecuador en cuanto a somos justos, somos innovadores, somos solidarios. Quiero que por favor realicen una breve reflexión personal, cómo lograr ese perfil. Y hoy, como están trabajando la mayoría de ustedes en las instituciones, pueden indicar, ¿se está logrando, se está alcanzando esto? Si no, ¿por qué? Nada más. Entonces, para esto le vamos a darles igualmente unos 7 minutos. Habrá unos compañeros que nos puedan exponer su reflexión y todos los demás suben pues también todos al sitio respectivo del día de hoy. Y con eso culminamos el trabajo que tenemos el día de hoy. ¿Les parece? Quedaría para mañana todo lo que es ya planificación Sí, curricular. doctor. Sí, doctor. Perfecto. Para el día lunes. Ah, para el día lunes. Para el lunes. Es que Ajá. uno ha enseñado a trabajar sábados en la institución. Perfecto, entonces le damos ahí unos 8 minutitos. ¿Les parece? Perfecto. Sí, doctor.